Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero te encuentres muy bien y que hayas tenido un fin de semana muy lindo. Ay, perdonarás lo esponjoso de mis cabellos. Tuve que llevar a la camioneta que le arreglaran el parabrisas que tenía unas rajaditas y estaba lloviendo. Entonces, pues mi cabello se pone muy esponjadito con la lluvia. Pero bueno, dicho esto, estamos ahora en el video número 15 de las creencias limitantes. Em, Estamos hablando de los temas de cómo sanar las heridas de la infancia. En esta ocasión nos toca abordar las heridas de abandono y de traición, que a semejanza de las dos heridas que cubrimos en el video anterior, las de abandono y de traición, están íntimamente relacionadas, ¿sí? Ambas son activadas a muy temprana edad por el padre del sexo opuesto o por aquella persona que haya tomado ese rol por cualquier circunstancia. La herida de abandono se activa entre el primer y el tercer año de vida y la de traición entre los 2 y los 4. Antes de seguir con el tema, te propongo revisar, si no lo has hecho, los dos videos relativos a estas heridas. También te recomiendo el libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Hay mucho material ya en internet, en YouTube, en Google, hay muchos libros, eh, gracias a Dios. Entonces, en el video anterior mencioné que la herida de rechazo es la que más sufrimiento causa y la más devastadora de todas. La segunda, pues, sería el abandono. ¿Por qué? Pues porque la vivimos de forma pasiva dentro de nosotros, ¿sí? Su característica principal es la profunda tristeza que vive la persona en lo más hondo de sí. A mí me pasaba, ¿no? Muchas veces me han dicho, a veces me siento triste y no sé por qué, no tengo todo para ser feliz, una buena relación, una carrera, unos hijos increíbles. ¿Por qué me invade la tristeza así de repente? La siento por todo el cuerpo. Y sí, sí se siente. O sea, si te identificas con este estado de tristeza, como fue mi caso por muchos años, es signo de que tu herida es la de abandono y que está más activa de lo que tú crees. Es muy probable que no quieras ser consciente de ello para no sufrir y que hagas determinadas cosas para convencerte de que todo va bien. Tener una vida social muy activa es un buen ejemplo de ello. Pero cuando la tristeza ya no puede ocultarse, sale a la superficie. Cuando te das cuenta de que vuelve de forma regular, es el momento de aprender a gestionar tu herida de abandono, aceptándola y actuando para que sea cada vez más pequeña. No es necesario que te resignes, que creas que debes vivir así el resto de tu vida. La mayor dificultad para las personas que sufren de abandono es que sus egos, sus niños interiores, sus mentes subconscientes, como les guste llamar, les hacen creer que nunca reciben suficiente atención y afecto. No les importa los medios que utilicen para recibirlos, están convencidas de que podrán y deberán recibir más. Se aman tan poco a sí mismos que no dejan de buscar pruebas de amor por parte de los demás, ¿sí? Esto explica por qué una persona influenciada por su herida de abandono puede comer gran cantidad de alimentos sin darse cuenta de que su cuerpo no los necesita. En este caso, no engorda debido a sus carencias psicológicas y a su actitud interior, que suele decir un diálogo interior más o menos así: carezco de, no recibo bastantes pruebas de amor. Perdón, ya mencioné que cuando la herida de abandono se activa, la reacción es generalmente pasiva, ¿sí? En el caso de la traición, la reacción es más expresiva, más fuerte. Por ejemplo, una niña que se siente abandonada por su padre, al que no ve mucho porque pasa más tiempo con el hijo, la esposa, el trabajo. La niña se siente sola, quiere abrazar a su papá, tener toda su atención, pero siente que nunca es suficiente a pesar de que él le da todo el afecto del mundo y la llama mi niña preciosa o algo así, ¿no? Ella tiene mucho más contacto con lo que le falta que con lo que recibe. Usa métodos sutiles para satisfacer su necesidad de atención y apoyo. Si su papá no le da ninguna prueba de afecto o de atención, su herida se hace cada vez más dolorosa.
Cuando se siente abandonada, llora en su recámara, se siente poco amada, incluso si sabe cómo recibir atenciones de otras personas. Sigue sintiendo una profunda tristeza porque no es su padre o aquella persona que desempeña ese papel el que colma su necesidad de atención, ¿sí? Cuando tiene problemas con su madre, desea que su padre se ponga de su lado. Si no lo hace, no solo se siente rechazada por su madre, también se siente abandonada por su padre. Puede llegar a utilizar la enfermedad para conseguir su objetivo. Yo me enfermaba cada 15 días mientras estaba creciendo, yo me acuerdo, y después que el apéndice y que esto, ¿verdad? Pero aún así es muy probable que el padre encuentre alguna excusa para no ocuparse de ella. Le dirá que son las mamás las que saben cuidar de los niños enfermos o que no puede entrar en el hospital porque le hace sentir mal. La niña entonces puede crearse enfermedades aún más graves. No sabe que necesita sanar una herida, ¿sí? La cual es el único motivo por el que su padre se comporta así. En este tipo de casos, lo que puede activar aún más la herida es que el niño desarrolle un complejo de Edipo importante. La niña coloca a su padre en un pedestal, tanto como si él le da toda la atención que necesita, como si no se la da. No se da cuenta de que es su propia falta de amor lo que la empuja a buscar el amor en el exterior. La herida de traición se activa cuando la niña empieza a expresar su ira con pensamientos o palabras más o menos así como, ¿cómo puede ser que mi papá diga que me quiere y luego actúe de esta manera? ¿Por qué me llama su tesoro si nunca tiene tiempo para mí? No se da cuenta de lo mucho que yo le quiero, cómo me gustaría que me prestara más atención, ¿sí? No comprende que él no le dé más cariño cuando ella hace todo lo posible por ser buena y merecedora de amor. No comprende el desajuste que hay entre lo que él dice, lo que él hace y lo que ella cree recibir de él. Se siente traicionada. Las expectativas no satisfechas le hacen sentir cada vez más enojo, por lo que adopta un comportamiento cada vez más reactivo. Si la niña no recibe ninguna muestra de afecto o de atención, es muy probable que su rebelión se haga rápidamente evidente. No comprende por qué un padre que se supone que ama a su hija no lo demuestra nunca. El controlador tiene dos formas de expresar su enojo, su ira. Una es buscando manipular a los demás de manera hipócrita o hacerlo de manera más visible, fuerte y agresiva, ¿sí? Algunos controladores alternan ambas maneras y otros utilizan una más que otra. En el ejemplo de la niña, puede manipular a su papá de forma hipócrita, mintiéndole, haciéndole promesas que no va a cumplir, diciéndole a su papá lo que quiere oír a la vez que hace lo que le da su gana. Puede volverse agresiva, tener crisis, provocar a su padre para que reaccione, ¿sí? Desobedecerle, ser arrogante, acusarle de egoísta, insensible, evadirlo, ¿verdad? Así su herida de traición pues se hace cada vez más evidente. El controlador usa la manipulación hipócrita o la agresiva para conseguir sus objetivos. En la edad adulta, esta persona desconfía de sus parejas, que no comprenden por qué su compañera puede ser a veces muy cariñosa, dependiente y de repente cambiar hasta volverse mala. La herida de traición lleva a desarrollar muchos métodos para controlar a los demás, llevando puesta la máscara de controlador. ¿Por qué? Por miedo a ser abandonado, ¿sí? Este miedo es inconsciente, ¿ok? Y por eso el individuo controlador cree ser muy independiente y nunca confiesa sufrir por ello. Su conducta de controlador le ayuda a no sentir el dolor de su herida de abandono. No sabe que así duplica el sufrimiento, ¿sí? No solo tiene miedo a ser abandonado, también ha desarrollado el miedo a ser traicionado. Mencioné en el primer video de las heridas que la máscara del controlador se ve en las mujeres, en la fuerza y el volumen de la pelvis
y en los hombres la fuerza y el volumen de los hombros. Ese es el segundo video. Ajá. ¿Por qué se expresa de formas distintas en cada sexo? Porque la pelvis de las mujeres es la parte del cuerpo donde se lleva y protege al niño. En los hombres, pues los hombros anchos y musculosos son los que sirven para proteger a su familia, ¿no? Sus cuerpos parecen querer decirle al sexo opuesto, ¿ves? Yo soy una persona fuerte y puedo protegerte. Conmigo no tendrás de qué preocuparte. Yo cuido de ti. Y bueno, aunque intenten demostrar esto, su fuerza no es percibida como protectora, sino más bien como controladora y desconfiada. En lo que respecta a la alimentación, las personas influenciadas por sus heridas de traición ganan peso porque se sienten culpables, ¿sí? Estas heridas se activan por el miedo y la culpabilidad de no querer cuidarse o de no querer cuidar de los demás, lo que sería para ellos una señal de debilidad, ¿sí? Se sienten culpables por no escuchar sus necesidades alimentarias. Su sobrepeso se nota sobre todo en el abdomen, caderas, muslos en la mujer y en la parte alta del cuerpo en el hombre. Si el hombre controlador quiere que se le cuide como a un niño, la zona abdominal es la que le engorda, ¿sí? Entonces, antes señalé que se empieza por sentir miedo a ser abandonado y que poco a poco la herida de traición se va manifestando. Para aquellos cuyo plan de vida es la de sanar una herida de abandono, adoptan los comportamientos asociados a esa herida. Su herida de traición existe, aunque está menos presente y es menos visible. La experimenta de forma más sutil. Puede, por ejemplo, tener muchas dificultades para mantener una relación amorosa durante mucho tiempo. Acusa a su pareja de todos los males mientras se muestran desconfiados. Otros pueden tener el propósito de hacer creer a los demás y a sí mismos que son más felices solos. Y el diálogo interno puede ir más o menos así. Con tantos divorcios hoy día, he decidido que ya basta. No quiero conocer a nadie más. Cada vez es más difícil tener una bonita relación. No necesito a nadie. Solo bastante fuerte para satisfacer mis propias necesidades. A mí me pasó después del primer divorcio. Entonces, cada vez que acusamos a una persona del sexo opuesto, es la herida de traición la que se ha activado, ¿sí? Bajo la influencia de la herida de abandono, nos juzgamos y lloramos por nuestra mala suerte, y todo esto lo vivimos en nuestro interior. Justificamos a los demás, buscamos métodos para atraer la atención que deseamos, ¿sí? Esto explica que mucha más gente de la que pensamos, tanto mujeres como hombres, aguanten en relaciones violentas. He oído decir a mujeres, admito que mi marido me pega, pero solo pierde el control cuando bebe demasiado. Sufre mucho y sé que me quiere. De hecho, a la mañana siguiente siempre es muy bueno y lo lamenta sinceramente y hasta flores me compra, ¿sí? Generalmente los hombres que son golpeados no quieren admitirlo y es muy difícil disponer de estadísticas más exactas con ese respecto. Quienes no son conscientes de sus heridas de abandono no pueden comprender cómo alguien aguanta este tipo de situaciones durante años. No hay que comprenderlo. Eso no arregla la situación. Es mejor sentir compasión por todas aquellas personas que sufren. Esto te ayudará a sanar tu propia herida de abandono, incluso si aún no puedes admitir tenerla. El hecho de creer que complacer quiere decir amar es otro buen indicio de la presencia de estas dos heridas. Es por eso por lo que las personas controladoras y las dependientes tienen expectativas muy altas. El dependiente está convencido de que será una gran prueba de amor si su pareja siempre le complace, sin tener en cuenta sus propias necesidades. Cree que ser celoso y posesivo es otra prueba de amor. Para demostrar su amor se doblega a las exigencias de su pareja sin tener en cuenta sus propias necesidades
y espera que el otro haga lo mismo. El controlador tiene las mismas expectativas ocultas que el dependiente, aunque manipula de forma hipócrita, quejándose abiertamente, por ejemplo, o agresivo. Exige que su pareja le complazca. Si no lo hace, pues hace una escena, se pone de mal humor, amenaza, intenta hacer algún trato o seduce. Sus expectativas son muy altas y no sabe que sus reacciones esconden su gran miedo a ser abandonado. Cree que es normal que los demás se esfuercen por complacerlo, mientras que en lo que a él respecta, siempre encuentra buenas razones para pensar solamente en sí mismo. Incluso si el controlador muestra un temperamento egoísta, es el primero en acusar de lo mismo a aquel que se atreve a decir no a sus peticiones. Para el controlador es imposible admitir sus errores. Siempre quiere tener la última palabra. Sus excusas son más bien acusaciones hacia otra persona o hacia una situación externa. Puede mentir con facilidad para no admitir sus errores. Ahora, hablando del control del rígido y del controlador, ¿no? Las máscaras asociadas a las heridas de traición y de injusticia conllevan mucho control. Y si me preguntan cómo diferenciarlas, las diferencias están en las motivaciones y en los miedos. Para explicar un poco mejor esta diferencia, te doy un ejemplo. Una pareja que ha sufrido un accidente. Él cuenta el incidente al resto de la familia en presencia de su mujer. No, si yo iba a buena velocidad cuando un coche apareció de repente por la derecha. Mi mujer no me avisó de lo que la otra persona estaba haciendo, parecía no haberme visto y chocó conmigo. Mujer al volante, peligro constante. Lo cuenta riéndose y acusando abiertamente a su mujer de no haberle avisado y a la otra persona de no saber conducir. Entonces su mujer se enoja y contesta, mi marido dice tonterías. La conductora acababa de salir de un camino. ¿Cómo iba a saber yo que no nos había visto? Yo cuando manejo volteo a todos lados. Entonces ella se defiende, se justifica. Vemos que la situación ha despertado miedos distintos en cada uno de ellos. Él, que se cree mejor que los demás, tiene miedo de que le digan que no sabe manejar. Influenciado por su máscara de controlador, no puede admitir sus errores y debe encontrar, cueste lo que cueste, un culpable o culpables. Mientras tanto, ella se justifica explicando qué reacción esperaba de la otra conductora. Actúa bajo la influencia de su máscara de rígida, ¿sí? Por una parte, acusa a la conductora de no haber mirado hacia todos lados y por otro, se acusa internamente a sí misma de no haber avisado a tiempo a su marido. Te recuerdo que es por culpabilidad por lo que los rígidos se justifican constantemente. No se dan cuenta de que si no creyeran que son culpables, los demás no reflejarían esa culpabilidad y no los acusarían, ¿sí? También es posible que se sienta traicionada por la reacción de su marido, que a su vez adopte una actitud de controladora contestando algo como, ¿por qué culpas a los demás? Tú ibas conduciendo, así que tú debías estar atento a lo que pasaba a tu alrededor, como de costumbre. Eres demasiado orgulloso y no admites tus errores, ¿sí? Y digo, pues son diálogos que todos hemos tenido, ¿no? En este caso tendríamos a dos controladores contrapuestos, dos egos enfrentados. Pasando a la diferencia entre controlar y expresar las necesidades, es muy importante expresar claramente nuestras necesidades en vez de esperar a que los demás las adivinen. Pero la mayoría no sabemos cómo hacer. El dependiente y el controlador son generalmente muy conscientes de sus necesidades, perdón, y están convencidos de expresarlas muy bien, pero no es así. El dependiente hace sus peticiones quejándose y esperando que la otra persona adivine lo que de verdad quiere. Entonces, el otro quiere que el otro comprenda
sus necesidades telepáticamente y para él es una prueba de lo mucho que le ama. El controlador hace sus peticiones dando órdenes. Espera que la otra persona entienda instantáneamente lo que quiere y que le obedezca para demostrarle su amor. Por ejemplo, otra pareja, ¿no? Cada día él regresa al trabajo a una hora distinta. Ella quiere expresar lo difícil que es preparar la cena sin saber a qué hora va a llegar. Si es dependiente, dirá algo así como quejándose, ¿no? Yo ya no puedo seguir comiendo cenas frías o recocidas. Me gustaría que me llamaras para decirme cuándo llegas. Sabes que te espero impaciente porque prefiero comer contigo que sola, ¿sí? Como puedes notar, lo único que hace es quejarse y hablar de ella. No expresa realmente ninguna petición clara y precisa. No puede. Por lo tanto, este, pues no hay ningún compromiso por parte de ninguna de las dos partes en una situación así. Ahora, si la mujer es controladora, puede que diga algo así, subiendo el tono de voz. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me llames cuando vayas a llegar tarde? Te lo voy a repetir por última vez, te aviso, la próxima vez que llegues tarde, te preparas tú la cena. Yo ya no puedo con esto, ¿sí? Como puedes darte cuenta, esto no es realmente una petición, es una orden. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo entre los dos. Una petición sonaría más o menos así. Me doy cuenta de que te es difícil avisarme cada vez que vas a llegar tarde. Lo que me gustaría es prepararte la cena con amor, sobre todo las que te gustan, sabiendo que vas a estar en casa para compartirlas conmigo. ¿Qué te parece la idea de que yo coma sola cuando no llegues a la hora y de que cuando tú llegues te calientes la cena, recojas tu vajilla? Esto me permitirá no experimentar tantas distintas emociones mientras espero. Ella también debe escuchar las necesidades de él en esta situación. Después podrán llegar a un acuerdo que les funcione bien a ambas partes, ¿sí? Los rígidos y los controladores tienen serias dificultades para comprender lo que es ser auténtico. En el libro de Escucha a tu cuerpo usan la siguiente definición de ser auténtico: pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Yo lo entiendo también como ser congruentes. Esto no nos obliga a expresar todo lo que pensamos. Cuando nos hacen una pregunta, debemos decir la verdad basándonos en lo que pensamos y sintamos. Para ser auténticos con nosotros mismos y con los demás, también debemos proceder según nuestras palabras y nuestras acciones. Sobre todo es importante recordar que cuando somos auténticos, no hay ni emociones ni acusaciones, ¿sí? Comunicamos los hechos o actuamos sobre la base de lo que somos, ¿ok? Cuando nos atrevemos a ser auténticos, a pesar de que no pueda gustarle a alguien, esa persona no nos lo tendrá en cuenta. Todo lo contrario, nos va a respetar por ser valientes y mostrar nuestra autenticidad, ¿sí? Pero cuando estamos bajo la influencia de la herida de injusticia o de traición, tenemos una noción equivocada de lo que es la verdad. Creemos que decir todo lo que pensamos sin que los demás nos lo hayan preguntado es ser auténtico. Recuerdo haberlo hecho varias veces con mi primer marido, ¿no? Cuando quería explicar mi punto de vista acerca de determinadas situaciones, ya fuera planeando una cena rica, ¿verdad? Yo creyéndome muy auténtica, le contaba lo que yo estaba experimentando y todo lo que le decía era para hacerlo cambiar y de ese modo para yo sentirme mejor. Era, por lo tanto, mi parte controladora la que pasaba a la acción, ¿sí? Dejando que Gayatena tomara la palabra. Si recuerdas, si viste el otro video, mi niña interior, yo le puse el nombre de Gayatena. Entonces, pues no era auténtica, solo expresaba mi enfado. El rígido actúa así con las personas del mismo sexo. Piensa que es auténtico compartiendo su punto de vista con ellas cuando en realidad las está acusando de ser injustas y quiere cambiarlas. Ser auténticos en una situación de enfado es ser capaces de expresar
lo que pensamos y sentimos mientras estamos atentos a los sentimientos del otro, ¿sí? Es responsabilizarnos de nuestros miedos, de nuestros deseos, ¿ok? Es querer expresarnos sobre todo con el objetivo de encontrar una solución que convenga a ambas partes, ¿sí? Te comparto unos ejemplos de heridas de abandono y de traición activadas que te van a permitir comprender la diferencia entre los comportamientos bajo la influencia del ego, es decir, cuando una persona lleva puesta una máscara, y los comportamientos cuando está centrada, cuando se pone en contacto con su corazón. Te comparto, en una misma situación es posible sentir una herida sin dejar que la máscara se instale, lo cual aporta a la herida un bálsamo curativo. Te recuerdo una vez más que cuando explique cómo hablarle al ego, usaré los nombres de Saulo para ejemplos generales y Gayatena cuando sean personales, los cuales debes sustituir por el nombre que hayas elegido para tu propio ego, tu niño interior, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo del otro video donde hablaba de la situación con mi hijo. Mi herida de traición se activó con cada vez que yo le daba una cantidad de dinero, para que él empezara algún proyecto y después ese proyecto fallaba, ¿no? Es una herida fácil de reconocer porque sentimos enojo que es imposible de ignorar o decepción y acusamos a la persona del sexo opuesto. Sufría demasiado con la situación y por eso me proponía cada vez no volver a ayudarle de esa manera. Me decía a mí misma, incluso si me lo piden de rodillas, no voy a ceder. Prefiero que me llamen de todo a verme en una situación que me hace sentir decepción, ira, tristeza. Pero el tiempo pasaba y mi hijo se embarcaba en un nuevo proyecto, que parecía pues muy prometedor y emocionante y yo me decía, bueno, ¿por qué no? A lo mejor ha cambiado, puede decir que esta vez termine el proyecto y que no lo abandone hasta que esté bien encarrilado. Pues como ves, mis expectativas estaban muy presentes. Mencioné anteriormente que he decidido volver a ayudarle en sus nuevos proyectos, pero ahora mi intención es distinta. Hace tiempo que tomé conciencia de que mi hijo está en mi vida para ayudarme a curar mi herida de traición, aunque no lo estaba logrando. Supe que lo había conseguido de verdad el día que no tuve más expectativas respecto de él, ¿sí? Esto no quiere decir que no tenga la esperanza de que sus proyectos den resultados duraderos y exitosos, ¿verdad? Pero a la vez quiero ser capaz de sentirme bien y no enfadarme si un día me anuncia que abandona de nuevo, ¿sí? Cada vez que he invertido en él ha sido mi propia elección. Nadie me ha obligado a hacerlo. Es por lo tanto responsabilidad mía la decisión de ayudar a mi hijo, de apoyar sus sueños, lo que no quiere decir que vaya a tener éxito y que cumplirá mis expectativas. Necesité varios años para aceptar ver esto y ser consciente de que estas situaciones de traición me hacían daño porque activaban sobre todo mi herida de abandono. Cada vez que me platicaba de sus planes y no cumplía, además de sentirme traicionada, me sentía abandonada como madre. Por culpa de mi ego y de mi máscara, me decía a mí misma, me parece que si me quisiera un poquito, haría más esfuerzos por mantener su palabra. ¿Sabe lo feliz que me haría? ¿Cómo puede una persona actuar así con alguien a quien ama? ¿Ves lo que Gayatena me estaba diciendo? En realidad era, em, yo nunca actuaría así, sobre todo con una madre que lo da todo por ayudar a sus hijos. Qué desagradecido, no tiene corazón. ¿Ves? Entonces, tener corazón desde mi punto de vista es reconocer que cada uno de mis hijos es como es, que este hijo pasa de un proyecto a otro, que tiene nuevas ideas sin parar, que siempre ha sido así. Sé que todos podemos cambiar de actitud, si lo deseamos de verdad, pero nadie puede tomar esa decisión por otro. Mi hijo sufre de una herida de traición tan grande como la mía.
y mientras no acepte que me está traicionando, nada cambiará para él. Solo él puede lograrlo, ¿sí? En cuanto a mí, debo ocuparme de mi propia herida y admitir que en muchas otras circunstancias mi hijo se ha sentido traicionado por mi conducta, ¿sí? Escuchar a nuestro corazón es recordar el triángulo de la vida que mencionábamos también en el otro video, ¿no? Que nos invita a ser responsables. En relación con lo que he compartido en mi caso, ser responsable es aceptar el hecho de que invertir otra vez y que no se cumplan mis expectativas forma parte de las posibles consecuencias de mi decisión. De este modo, no sentiré emociones ni enojo. No culparé a mi hijo y no me acusaré de haber sido ingenua por ayudar otra vez a este hijo a pesar de mi promesa a mí misma de no volver a hacerlo. En el pasado, cuando me arrepentía de algo que hacía, sufría con mi propia traición. No había cumplido la promesa que me había hecho a mí misma, igual que mi hijo, ¿no? Esto es lo que le contesto a Gayatena cada vez que me hace dudar de mí misma o de mi hijo, ¿sí? Comprendo muy bien lo que me quieres decir, Gayatena. Sé que deseas ayudarme a sufrir menos y que no estás de acuerdo con que ayude a mi hijo a pesar de las decepciones que he tenido. Agradezco que quieras ayudarme y reconozco tu buena intención, pero quiero ser capaz de ayudarle sin tener expectativas y sobre todo aprender a aceptarme y aceptar a mi hijo, incluso si las cosas no van como me gustaría. Quiero aprender a ceder en vez de controlar. Quiero permanecer en contacto con mi buena intención y no con los resultados. No te preocupes por mí. Sé que soy capaz de asumir todas las consecuencias de mi decisión. ¿Sí? Esta experiencia me ayuda a darme cuenta de que la herida de traición esconde una gran desesperación. Es por eso por lo que intentamos controlarlo todo. Creemos que el control nos traerá esperanza. De ahora en adelante, sé que si controlo menos, tengo más confianza en la vida. Antes vivía falsas esperanzas. ¿Ok? Aquí otro ejemplo de traición entre un padre y su hija, a la que llamaré Lucy. Después de muchos años ahorrando para pagar los estudios universitarios de su hija, el padre se entera de que está enamorada de un africano. Cuando les presenta su nuevo novio a sus padres, el padre se pone furioso. No puede aceptar que su hija salga con un hombre que, según su criterio, no tiene ningún futuro. A pesar de sus intentos, la hija sigue viéndose con su novio a escondidas. Un día Lucy anuncia que se quiere casar e irse a vivir a África. El papá se vuelve loco de rabia y la amenaza: si te casas con él, puedes estar segura de que ni tu madre ni yo asistiremos a la boda. Ya no serás mi hija y no querré volver a verte. Lucy se casa, se marcha a África y no vuelve a ver a sus padres en años. Y sus tres hijos no conocen a sus abuelos, ¿sí? Lucy sufre mucho porque quería mantener el resentimiento contra su padre, quien tampoco cedía ni un ápice. En este ejemplo, podemos observar fácilmente sus heridas de traición y sus fuertes máscaras de controlador. Cada vez que una relación de amor se rompe por culpa de la ira, es indicio de que hay una herida de traición importante. ¿Ok? Solo el controlador tiene la fuerza de mantener un resentimiento durante mucho tiempo. Querer ganar, cueste lo que cueste, y esperar que el otro se doblegue y dé el primer paso para pedir disculpas. Pregunta para Lucy: ¿cómo crees que se sintió tu padre cuando su hija adorada, por quien hizo tantos sacrificios para pagarle una buena carrera, decidió ignorar sus estudios para seguir al que hoy es su marido? ¿Cómo se sintió cuando su hija adorada, a la que pensaba ver casada con alguien con carrera, se burló de él
de lo que él quería y eligió hacer todo lo contrario. Puedes imaginar hasta qué punto se sintió traicionado y no amado por ti, ¿sí? Recuerda que el controlador se siente amado solo cuando los demás hacen lo que él espera. No sabe diferenciar entre complacer y amar. Lucy empezó a llorar a lágrima viva. Pudo sentir realmente que su padre sufría tanto como ella desde hacía veintitantos años, ¿no? Incluso recordó de repente que su padre era un racista declarado. No se había dado cuenta de que inconscientemente, para desafiarlo y comprobar su grado de amor, se había enamorado de un hombre de color. Esto es lo que debería decirle Lucy a Saulo cuando intenta convencerla de no dar el primer paso, puesto que la culpa de su distanciamiento es de su padre. ¿Sabes, Saulo? Hace 25 años que te oigo repetirme lo mismo y he estado de acuerdo contigo durante todo este tiempo. Sé que tu intención es buena. Estás convencido de que estaré protegida del sufrimiento si no vuelvo a ver a mi padre. Tienes razón. Puede ser que volver a contactar con él no suceda como yo espero, pero sé que no puedo seguir así, porque también sufro, aunque de manera diferente. Me doy cuenta ahora de que mi padre y yo tenemos ambos la herida de traición y quiero hacer las paces con él. Estoy lista para asumir las consecuencias. No te preocupes por mí. Solo te pido que me observes y me dejes vivir esta nueva experiencia. Me toca a mí, pues tú ya has hecho bastante durante todo este tiempo y te doy las gracias. ¿Sí? Lucy también tenía heridas de rechazo y de injusticia que compartía con su madre. Las dos hablaban por teléfono de vez en cuando escondidas. A Lucy le habría gustado que su madre hubiese sido más fuerte y que se hubiera puesto firme confesándole a su esposo, o sea, al papá de Lucy, su deseo de conocer a sus nietos. Fue capaz de sentir el dolor de su madre por tener miedo de enfrentarse a su esposo. Ella misma reconoció que sentía miedo de la ira de su padre y que es la razón por la que habría querido que su madre hubiese intervenido. Como era incapaz de hacerlo, Lucy se sintió rechazada por ella y dijo algo así: no soy gran cosa si ni mi propia madre es capaz de ponerse de mi lado. Yo no les haré nunca esto a mis hijos. Bonitas palabras del ego, ¿verdad? Lo que debería Lucy decirle a Saulo cuando intenta convencerla de su poca valía y evitar que haga las paces culpando a su mamá sería algo así como: comprendo muy bien lo que me dices, Saulo, y sé que quieres protegerme. Es verdad que me habría gustado que mi madre se hubiera puesto de mi lado y se hubiera enfrentado a mi padre. Ahora sé que es incapaz, igual que lo he sido yo durante 25 años. Quiero poder aceptar este miedo en mí y después aceptar el de ella también. Sé que no estás de acuerdo con lo que digo, pero te aseguro que me siento lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a mis padres de aquí en adelante. Sé que tu intención ha sido siempre ayudarme. Ahora, esto ya no me sirve y quiero experimentar algo diferente. Agradezco tu ayuda. Ya no necesitas preocuparte por esta situación. Gracias. Sí. Entonces Lucy estaba ya decidida a hablar con sus padres, sobre todo con su papá. Quería decirles que iba a ir a verlos, que ya no podía mantener esa situación. Y el resultado fue que estaba feliz por haber hecho las paces con sus padres, que deseaban la reconciliación tanto como ella, pero habían sido incapaces de dar el primer paso. Lucy no los culpaba, ni tampoco se culpaba a sí misma. Sentía mucha compasión en su corazón y gracias a eso el reencuentro fue precioso. Es una pena sufrir tanto durante tanto tiempo,
la verdad. A mí me pasó también con mi madre. Este, fue hasta el 2012, creo. No me acuerdo el año, pero fue ya bastante después de que me vine a vivir a los Estados Unidos, que independientemente de lo que ella haya hecho, que me haya lastimado, lo que sea, yo le hablé para pedirle perdón por haber estado enojada con ella por tantos años sin darme cuenta. Obviamente, pues no recibí disculpas de su parte ni nada, no las esperaba, pero yo me liberé de un peso, ¿sí? Entonces, bueno, pues ha sido un trayecto y no me arrepiento. Y bueno, siguiendo con el tema, pues a menudo esperamos hasta alcanzar el límite de nuestro sufrimiento antes de cambiar nuestra actitud y seguir a nuestro corazón. Entonces, no olvides que la primera persona que decide pasar a la acción y hacer las paces es siempre la más inteligente. La inteligencia consiste en saber que nuestra felicidad va antes que cualquier miedo. ¿Ok? Entonces, el próximo ejemplo explica la traición y el abandono en una relación amorosa. Una mujer a la que llamaré Soledad ha tenido varias relaciones amorosas, de las cuales acabaron en matrimonio. Cada una de las veces que se ha separado, le ha preguntado a quién ha querido escucharla. ¿Por qué tengo el don de atraer a hombres que me dejan en cuanto descubren que tengo un carácter más fuerte que el suyo? Podemos identificar fácilmente su ego, que quiere hacerle creer que no es culpa suya, ¿sí? Que esos hombres eran demasiado débiles. Entonces, pues sufre un abandono tras otro y por culpa de su máscara de controladora, acusa a los hombres. El que más disfruta de esta situación, pues es Saulo, que se siente importante y fuerte. Le susurra a Soledad cosas como, es una prueba de que tú eres fuerte. Estos pobres hombres no te llegan ni a la suela del zapato cuando van a despertar. ¿Hay algún hombre que esté a tu altura? Entonces, mientras Soledad no quiera asumir su responsabilidad y admitir que la conducta de sus exparejas son un reflejo suyo, no podrá haber cambios en sus relaciones. Para conseguirlo, tendrá que cambiar de actitud. Un método muy efectivo para descubrir lo que no acepta de sí misma es observar las maneras de ser de los hombres en su vida, usando la técnica del espejo, que explicaré en otro video, pero seguramente ya conoces o habrás escuchado sobre ella. A partir de su discurso interno, está claro que no acepta las debilidades de esos hombres. Cuando se permita a sí misma a ser vulnerable sin juzgarse ni criticarse, podrá sentir compasión por alguna de esas antiguas parejas. En ese momento se dará cuenta de que realmente acepta su propia vulnerabilidad. Y sí es cierto. De hecho, es por medio de la aceptación como podemos llegar a transformarnos y sobre todo convertir una situación difícil en otra mucho más llevadera y agradable inclusive. Entonces, como puedes imaginar, con cada relación que termina en abandono, Saulo le dice a Soledad, ¿ves lo que te está pasando? Otra relación que termina igual. Esto te pasa por no escucharme y volver a comprometerte. Es que después de todas estas experiencias, ¿aún no has aprendido que no puedes confiar en los hombres? Se creen tan superiores a las mujeres que son incapaces de vivir con una mujer tan fuerte como tú. ¿Por qué no decides de una vez por todas que estás mejor sola y que no necesitas hombres en tu vida? Yo escucho a mi gallatena. Hace, hace muchos años me pasó lo mismo, ¿no? Ahora, Saulo no puede saber que las verdaderas necesidades de soledad son aprender a amarse y a aceptarse gracias a una relación amorosa. Su ego no puede conocer el plan de vida de soledad, ¿ok? Porque lo único que conoce es aquello que está grabado en su memoria, la de ella, ¿sí? El ego, el niño interior, no sabe vivir el momento presente, solo conoce el pasado.
repite la misma película una y otra vez. Esto es lo que Soledad debe decirle a Saulo cada vez que empiece su discurso. Te comprendo, Saulo, por creer que todos los hombres son iguales a partir de mis relaciones. Sé que intentas convencerme de que no me vuelva a comprometer con nuevas relaciones porque quieres protegerme del sufrimiento que se siente al ser abandonada. Es verdad que esto me hace sufrir cada vez más. Me doy cuenta, sin embargo, de que no puedo enfrentarme a la idea de quedarme sola para siempre. Quiero vivir otra clase de experiencia, la de cambiar de actitud interior. Para lograrlo, tendré que ir por un camino distinto al que tú crees que es el mejor para mí. He aprendido que el dolor en mis relaciones se repite porque no acepto ser vulnerable. No lo he aprendido antes porque he hecho de todo por mostrarle al mundo lo fuerte que soy. Hoy me doy cuenta de que soy fuerte y vulnerable y de que tengo derecho a hacer ambas cosas. Esto me ayudará a aceptar no solo la fuerza de los hombres que voy a conocer, sino también sus debilidades. Sé que no estás de acuerdo con mi decisión, pero te pido que me dejes vivir esta experiencia, porque soy lo bastante fuerte para asumir todas mis consecuencias. Ya no necesitas intentar ayudarme a evitar el sufrimiento. Te doy las gracias por todo lo que has hecho hasta ahora. Sé que tu intención ha sido siempre sincera. Solo descansa y observa. ¿Sí? Poco a poco, a fuerza de vivir la experiencia de vernos influenciados por nuestro ego, nuestro niño interior, nuestra mente subconsciente, y de conseguir volver a centrarnos, nos es más fácil seguir a nuestro corazón. Aprendemos a vivir situaciones como las descritas, observándolas nada más, sin engancharnos. Después de unos momentos de reacción al sufrimiento causado por la herida, inspiramos profundamente y decimos, me doy cuenta de que esta situación o esta persona que acaba de activar mi herida de abandono o de traición es solo eso. Me doy permiso para ser humano y para tener aún heridas que sanar. De momento, me siento abandonado o traicionado. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos. Gracias a esta forma de gestionar las heridas, observas lo que vives y compruebas que no es ni bueno ni malo, es sencillamente humano. En lugar de juzgarte, criticarte y juzgar a los demás, te das permiso para seguir teniendo heridas, como todos los seres humanos. Así te será cada vez más fácil dialogar con tu Saulo y compartir con los demás lo que experimentas. ¿Ok? Entonces, antes de despedirme por hoy, te propongo que hagas lo mismo que con las heridas del capítulo anterior. Durante algunos días anota todas las veces que llevas la máscara de dependiente, de controlador, porque se han activado tus heridas de abandono y de traición. Esto te ayudará a ser más consciente de lo que te dice tu niño interior, tu ego. Piensa también en anotar todo lo que contestes. Eso es importante. Y la práctica hará que cada vez sea más fácil dialogar con tu ego y se irá volviendo un hábito, ¿sí? Sobre todo, tómate tu tiempo para percibir la diferencia en cuanto a la manera en que te sientes antes y después de dialogar con tu Saulo y de haberle dado las gracias. Así podrás experimentar de verdad la felicidad de haber sido capaz de volver a centrarte. Entonces, anota las acciones que has decidido tomar para empezar a cambiar tu vida después de ver este video y te invito a ver los anteriores, pues tienen una secuencia. Entonces, bueno, aquí le voy a dejar, ya es un video un poquito muy largo, pero es importante que te comparta esta información, que la tengas a la mano. Te deseo paz más allá de todo entendimiento. Bendiciones, abrazos de luz y nos vemos en el siguiente con mucho amor. Que tengas una excelente semana.
Hasta luego.